Sí, adelante. Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos. Como ya saben por la convocatoria de prensa, esta rueda de prensa viene un poco a dar explicación en la opinión, en este caso oficial del Gobierno, ante el hecho, por un lado, insólito, y así lo califica este equipo de Gobierno, y por otro, extremadamente grave, sobre la votación que se produjo el pasado pleno, el día 18, en el que el equipo de Gobierno llevaba, en este caso, la prórroga por un año del servicio de recogida de basuras. Un contrato, en este caso, que tras 10 años vence el 16 de marzo y que, por lo tanto, desde el equipo de Gobierno se planteaba, como bien decía antes, el poder prorrogar durante un año para dos cuestiones que entendíamos nosotros que era fundamental, y así lo explicamos en el propio pleno. En primer lugar, dar cumplimiento a un acuerdo de pleno en el que se solicitaba estudiar el posible proceso de remunicipalización del propio contrato de la basura. Como comprenderán ustedes, un servicio tan importante, en este caso estamos hablando del contrato más importante que tiene el Ayuntamiento de Aranjuez y que tiene cualquier ayuntamiento, que es el del servicio de recogida de basuras. Pues un contrato de esa categoría, de esa importancia, el poder hacer un estudio de remunicipalización no se hace ni en un día, ni en dos, ni en tres, sino que tiene un tiempo de estudio, pues, tiene un tiempo de poder estudiar concienzudamente ese servicio, cómo se haría, se podría hacer ese proceso de remunicipalización y poder ver la viabilidad. Primero, en cuanto a recursos humanos. Segundo, en cuanto a recursos materiales. Y tercer lugar, su viabilidad económica. Es decir, que hay que contemplar tres aspectos que, como decía, no se hace ni en un día, ni en dos, ni en tres. Este acuerdo de pleno, hay que recordar, se produjo en el pleno de enero. Es decir, que no ha dado tiempo desde su petición, en este caso por un grupo que fue ahora Aranjuez, de poder hacer un estudio concienzudo y severo de ese estudio de remunicipalización. Y como decía, requiere su tiempo. Y en segundo lugar, si este estudio de remunicipalización diera negativo y hubiera que buscar sacar un nuevo pliego del contrato de la basura para cubrir, es verdad, alguna carencia que tiene, porque este contrato, como decía, tiene 10 años y en él no están contemplados nuevos barrios como es el de la montaña y como es el de AFA, pues sacar ese pliego tampoco se saca en 2 días. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que yo creo que es muy elocuente, ¿no? Un contrato como es que ha sacado, en este caso Patrimonio, para el arreglo de la fuente de la Mariblanca, valorado en 200.000 euros, ha tardado 6 meses. Y hablamos de un contrato de 200.000 euros. Aquí estamos hablando de un contrato que podía rondar los 7 millones de euros. Es decir, que la cantidad es mucho más seria y la complejidad técnica de este contrato es mucho más compleja que la de la fuente de la Mariblanca por valor de 200.000 euros, ¿no? Este contrato, este nuevo pliego, también tiene su complejidad, como decía, y que no se hace en 2 días, porque hay que contemplar esos nuevos barrios, porque hay que contemplar qué tipo de servicio también se quiere llevar en cuanto a maquinaria, herramienta, que es fundamental. En tercer lugar, porque hay que garantizar, por más que se diga que esto va de hecho, no, hay que garantizar, en ese pliego habría que garantizar la subrogación de los 138 trabajadores, que no va por hecho, es decir, que habría que hacer un pliego en el que se sostenga jurídicamente de forma fuerte y consecuente para que la empresa que se haga cargo de ese concurso o se haga ganadora de ese concurso tenga la obligación de subrogar a esos 138 trabajadores en unas condiciones laborales razonables y no como está ocurriendo en otros concursos que están tirando a la baja los contratos y que están todo eso perjudicando en cuanto a derechos y a salarios los propios trabajadores. Es decir, todo eso hay que montarlo bien jurídicamente y no se hace en 2 días, ¿no? Como decía, precisamente por ese motivo, porque hay dos condiciones que son fundamentales y que no se resuelven en 2 momentos, planteábamos esa prórroga de un año. Cabía la posibilidad, porque así lo contempla el actual pliego, de prorrogarlo 2 años. Es decir, que este gobierno también tenía la potestad de haberlo prorrogado durante 2 años, pero ha entendido que ante la situación que tenía por delante este propio pliego y la actualización que es oportuno realizar,
y ante el resultado que pueda arrojar el estudio de remunicipalización, lo razonable era acudir al primer año de prórroga para que en ese tiempo, más que razonable, de un año poder resolver los deberes pendientes, ¿no? Dicho de esta forma, también este gobierno presentó al Pleno informes técnicos que todos ellos recomendaban. Es decir, no hablaban de que era una posibilidad técnica que se contemplaba, no. Estos informes recomendaban, por parte de los servicios técnicos, hacer la prórroga de un año, precisamente para dar cumplimiento a lo que aquí hemos dicho, porque hay un mandato de Pleno de estudiar la remunicipalización y porque un pliego no se saca ni se elabora en 2 días. Y ante esto nos encontramos con una votación en el Pleno de la Corporación contraria a esta prórroga de servicio del contrato de la basura, que, repito, finaliza y vence el 16 de marzo. Es decir, que a partir del 17 habría que ver qué es lo que sucedería. Ante esa situación, el gobierno quiere denunciar el hecho que es gravísimo. Yo creo que este hecho va a ser el hecho más grave seguramente de toda la legislatura. El hecho de que 2 grupos políticos, 3, pero voy a referirme fundamentalmente a 2, voten en contra, sabiendo la gravedad del hecho que estaban votando, con informes de técnicos que decían y que recomendaban esa prórroga de la basura, y poniendo en riesgo en los puestos de trabajo de 138 trabajadores, es de 1, intentar por todos los medios poner en riesgo el actual gobierno, Partido Popular, que está en esa actitud constante, y hay muchos ejemplos de ello, de bloqueo a este equipo de gobierno. Ellos no quieren que haya un gobierno alternativo al suyo, y por lo tanto, todo, absolutamente todo, su actitud está basada en poner palos en las ruedas y en el bloqueo. O en segundo lugar, de un partido de estos de la nueva política que, amparado en no se sabe bien qué argumentos, porque tampoco en el Pleno se dieron los argumentos sólidos y consecuentes de todo esto, votó también en contra, haciendo pinza, cosa inédita, y por eso yo hablaba antes de un hecho insólito, que un partido de derecha y un partido de izquierda se alíen en no permitir una prórroga para dar cumplimiento a una propia propuesta que plantearon ellos, y en segundo lugar, poniendo en riesgo, como decía, el puesto de trabajo de 138 trabajadores y un servicio de la limpieza que es básico y fundamental para una ciudad como la de Aranjuez. Yo me pregunto, y este gobierno se pregunta, qué oscuras intenciones tiene el Partido Popular con su voto, más allá de la del bloqueo que viene constantemente haciendo. Porque claro, uno ve la prensa todas las mañanas y ve esas implicaciones que tienen con ciertas empresas el Partido Popular, o incluso viendo los antecedentes que el anterior concejal que se dedicaba al tema de las basuras tiene en Melilla, pues uno, ante ese voto, se plantea qué oscuras intenciones tiene el Partido Popular. ¿Qué pasa? ¿Que es que esta empresa no le gusta y prefiere otras? ¿Cuáles son esas oscuras intenciones que tiene el Partido Popular? Porque la del bloqueo yo creo que lo tenemos claro. Pero oiga, quejarse en el Pleno de que es un servicio deficiente, porque no cumple, porque están excluidos 2 barrios, que por cierto hay que decir que a pesar de no estar, se está limpiando y se está recogiendo la basura en esos barrios. Es decir, que eso se está cumpliendo y que no vale de excusa esa opción porque la recogida se está haciendo. Es verdad, yo lo tengo que decir, la recogida de la basura siempre puede ser mejor. Nunca vamos a estar satisfechos ni el gobierno ni los ciudadanos, porque la limpieza siempre, evidentemente, puede ser absolutamente mejorable. Ahora, de poner de argumento que es que no está en ese contrato 2 barrios que se está recogiendo la basura, pues oiga, no parece razonable. Sobre todo cuando han tenido 4 años ellos de gobierno para, si tan deficiente era el servicio, haber sacado un nuevo pliego y haber licitado un nuevo pliego en el que se incluyeran esos 2 barrios. Oiga, no vale decir que es que hay que sacar un pliego para ahorrar. Yo el otro día escuchaba a la portavoz del Partido Popular decir que si ellos hubieran continuado gobernando, hubieran reducido el contrato de la basura en un 40%. Reducimos un 40% el contrato de la basura. ¿A costa de qué? Porque las cosas no son gratis. ¿A costa, como ocurre con otros contratos en otros ayuntamientos, que esa baja repercute directamente en despidos o rebajas salariales de los trabajadores? Porque estamos pidiendo que además incluya 2 barrios. Es decir, metemos más carga de trabajo, metemos más volumen de recogida, metemos más modernización del material.
y queremos que se rebaje un 40% manteniendo las condiciones laborales de los trabajadores, oiga, eso es imposible. Cualquier persona con 2 dedos de frente sabe que eso es imposible. Y por eso ellos tampoco lo hicieron. Primero, porque no es verdad que sea tan deficiente este contrato. Y en segundo lugar, porque esas bajas son temerarias. Aunque ya no exista esa figura jurídica. Pero llevar a una baja a un contrato del 40% o bien repercute en servicio o bien repercute en las condiciones laborales de los trabajadores. Por lo tanto, más allá del bloqueo, yo me vuelvo a preguntar, y lo digo de nuevo, ¿qué oscuras intenciones tiene el Partido Popular al haber votado en contra de la prórroga de este contrato? Yo creo que lo tienen que aclarar. Y me pregunto también, ¿qué es lo que ha llevado a Aranjuez ahora a comprar el discurso del Partido Popular? Porque no vale decir que es que ellos están por la municipalización, oiga, que ya hemos acordado hace un mes hacer un estudio. Lo razonable es, si está por la municipalización, esperar un año, a ver qué dice ese estudio y cómo dicen los técnicos que tenemos que hacer la remunicipalización, si es posible hacerla. Pero como comprenderán, no podemos hacer la remunicipalización ahora en un mes, en menos de un mes, en 20 días. Que nos diga Aranjuez ahora cómo se puede hacer la remunicipalización en 20 días. Porque es materialmente imposible. Primero porque no hay los estudios que han pedido que se hicieran. No ha dado tiempo. Como comprenderán, en este tiempo no da tiempo a una complejidad, a un contrato tan complejo, poder hacer el estudio de cómo lo asumiría el ayuntamiento. Con trabajadores, con maquinaria, con camiones, con su coste económico, cómo se paga. Eso no se hace en 2 días. Pero es que yo también me pregunto qué es lo que ha llevado a Aranjuez ahora a cambiar de posición con respecto a la comisión informativa de hace una semana. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta semana? Yo me lo pregunto, y deberían de preguntarlo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta semana? De abstenerse en la comisión informativa y además abanderar un discurso de que efectivamente había que ver ese estudio de remunicipalización que decía para tomar una decisión de votar a favor o votar en contra, pero que mientras que no existiera ese estudio, así se dijo en la comisión, no se podía mover ese partido de la abstención. ¿Qué es lo que le ha llevado a moverse de la abstención a votar en contra si todavía no existe ese estudio? Porque yo puedo entender que un partido persiga las utopías. Oiga, yo también los persigo todos los días cuando me levanto. Pero aquí me encuentro con realidades. Y con realidades es como hay que gobernar. Porque, oiga, de utopías no se resuelve el problema laboral de 138 trabajadores, porque tenemos un plan de ajuste, que lo sabe consecuentemente el partido de Aranjuez ahora. Por lo tanto, su votación, más allá de que persigan una utopía, es absolutamente irresponsable. Y mire, aquí los que votan son 4, ¿eh? Aquí no valen votaciones asamblearias ni de este tipo que al final tampoco representan a la ciudadanía, porque los ciudadanos al final lo que quieren es que su basura se la recoja. Y lo que quieren los 138 trabajadores es que se les garantice su puesto de trabajo, porque detrás hay 138 familias. Y la irresponsabilidad del voto de 4 concejales, no sé, ellos dicen que han parado en su participación ciudadana, yo no sé cuántas, si 20 representa a la ciudadanía, o 7 o 8, pero de luego su votación es irresponsable. Menudo regalito de despedida nos está dejando la señora Abril. Menudo regalito de despedida. Desde luego, si esta es la actitud que va a tener en estos 4 años, casi mejor que se vaya. Ya mismo. No se espera un mes, ya mismo. Porque esta actitud no es razonable de un partido que se dice de izquierdas. El aliarse con un partido de derechas, como el Partido Popular, que está en el bloqueo constante. Es muy grave. Y ya del otro partido, que se abstuvo y que favoreció con su voto también que no saliera adelante, pues voy a hacer casi como ellos. Me voy a abstener de hacer comentarios con su tónica habitual durante esta legislatura. Abstenerse por todo y para todo y no tener que mojarse en nada. Vuelvo a repetir, es un hecho muy grave. El equipo de gobierno ya está trabajando con los técnicos para ver cómo se resuelve esta situación, porque digo, y repito, con esta votación el contrato se resuelve a 16 de marzo. Y de no resolverse esta situación, el 17 están los trabajadores en la calle y el 17 nadie recoge las basuras. Esa es la gravedad de la votación del otro día del Partido Popular, de Aranjuez ahora y de la abstención, en este caso, de ACIPA. Pero a pesar de esta gravedad, yo quiero llamar a la tranquilidad de los vecinos. Es decir, el Partido Socialista, en este caso, el gobierno está trabajando desde el minuto cero. Es decir, ya el viernes por la mañana, a primera hora, empezamos a trabajar en resolver
esta situación. Hay tiempo. Yo creo que vamos a conseguir resolverlo. Pero la papeleta no es fácil. Esto no es un juego de niños. Estamos hablando de que jugamos con las vidas de mucha gente, de los ciudadanos de Aranjuez y de los trabajadores. Pero no obstante, esta alcaldesa, la alcaldesa de este equipo de gobierno, garantiza que a partir del 17 de marzo la basura se va a seguir recogiendo. Vamos a buscar la solución técnica en este tiempo y lo garantizamos que se va a poder conseguir. Pero además, también lo quiere dejar muy claro para la tranquilidad de los trabajadores. Este equipo de gobierno se va a poner a la cabeza, como ya lo hemos hecho, para la defensa de los 138 puestos de trabajo de la empresa de recogida de las basuras. No es una papeleta fácil, no lo es. Pero como comprenderán ustedes, revertir esa situación es muy complejo y resolverlo en apenas 15 días es muy complicado. Porque jurídicamente un contrato de esta magnitud es muy enrevesado. Y por lo tanto tiene unas dificultades muy fuertes. No es un juego de niños, lo repito. Porque a algunos parece que esto es un juego de niños y que se puede resolver sin ningún tipo de problema la semana que viene mismo, nos sentamos y acordamos y resolvemos. No, oiga, no. Que las cosas no son tan fáciles. Que cuando hay un entramado jurídico tan difícil como es este contrato, no se resuelven las cosas tan fáciles. Pero no obstante, vuelvo a repetir. Este equipo de gobierno quiere llamar a la tranquilidad de los 138 trabajadores y a la tranquilidad de los vecinos porque a toda costa, y sea como sea, vamos a resolver esta situación. Que no le quepa ninguna duda. Ahora, los partidos que han puesto en esta situación este equipo de gobierno en esta ciudad, porque no es poner a 7 concejales del Partido Socialista en una situación difícil, como parecía de las risas de alguno cuando se votó en contra. No, no, es que están poniendo en grave riesgo a casi 58.000 habitantes de esta ciudad. Porque la recogida de las basuras es una cosa muy seria, ¿eh? Porque no recogerse, todos sabemos las enfermedades y los problemas de salud pública que se generan. No es una cosa baladí. No es una cosa baladí. Entonces, aquí se viene a trabajar con responsabilidad. Que algunos están liberados y trabajan para esto, en exclusividad. Y por lo tanto tienen que hacer su trabajo. Su trabajo de conocer